Bien, buenos días con todos los presentes. Esta es otra clase más de inglés y hoy día vamos a tratar acerca de los adverbios de frecuencia. Al finalizar la clase tenemos que hacer una actividad referente al Día Mundial de la Tierra que se celebra hoy día. Por ende, necesitaré que enciendan sus cámaras al final de la clase y que tengan cerca ahí un cuaderno, un lápiz o algo, porque tienen que hacer un dibujo o alguna frase en inglés. Y esto Profe, se tomará en cuenta como profe, actividad en clase. No, Dígame, ya le hice. buenos días. dice, ¿Recién empiezan o...? Sí, recién empezamos, no se preocupe. Ah, bueno. Estaba haciendo el letrero de ciencias. Dice una pregunta. Dígame. Es que el licenciado de ciencia nos mandó a hacer lo mismo que usted nos va a mandar a hacer. Sí, pero en mi caso es en inglés. Ah, bueno. Sí. Listo, igual al final les muestro una imagen para que se guíen cómo hacer. Bien, entonces vamos a empezar con la clase primero, ¿no? Buenos días, Licen. Buenos días. Bien, entonces hoy vamos a tratar los adverbios de frecuencia. Y aquí pues tenemos una imagen de unos de ellos que más o menos nos indica el porciento de la actividad que se realiza, ¿no? Ah, los que son never, usually. Sí, ¿Eso? exactamente, eso les voy a explicar, verán. Tenemos, Never es nunca. sí, joven. Tenemos, Adverb, por favor, tenemos always, constantly o continually, que nos hace referencia a una actividad o algo que hacemos al 100%. O sea, podría decirse siempre, ¿no? Aquí tenemos pues, la traducción. Tenemos aquí siempre. Ahí seguimos con usually, generally y normally, con un 80% de actividad, con un 80% de frecuencia. Que bueno, significa usualmente, generalmente o normalmente. A la siguiente, con un 60%, tenemos often, frequently and regularly, que es pues frecuentemente, usualmente, perdón, regularmente y eso. De ahí tenemos con un 40% sometimes y occasionally, que es pues a veces u ocasionalmente. De ahí tenemos rarely y seldom, con un 20% que significa rara de vez en cuando. De ahí tenemos hardly ever, que es casi nunca. Y never, que es 0%, o sea, nunca. Bien, aquí tenemos otra imagen. Así mismo, ¿no? Tenemos ya acá traducido cada palabra, ¿no? Tenemos always, que es siempre, usually, usualmente, generally, generalmente, normally, normalmente, often, a menudo, frequently, frecuentemente, sometimes, algunas veces o a veces. Ocasionalmente es occasionally, seldom, rara vez, rarely, raramente, hardly, ever, casi nunca y never, nunca. ¿Entendido hasta ahí? Sí está claro, ¿no? sí, Aquí en esta imagen tenemos en la parte derecha el porciento de más o menos con qué frecuencia se hace. Significa. Bien, entonces, los adverbios de frecuencia con el verbo to be. El verbo to be, pues como sabemos, es el verbo ser o estar. Por favor, los micrófonos silencien. Entonces, tenemos aquí los adverbios de frecuencia. Bien, perdón por silenciarles, pero bueno, para que todos escuchemos, no hayan interrupciones. Bien, entonces tenemos aquí cómo hacer una oración, ¿no? Tenemos que primero, lógicamente, vamos a poner el sujeto, puede ser tú, yo, él, e inclusive nombres de personas o animales. Entonces,
Y ahí tenemos el verbo to be, que es am, is, are. Obviamente esto está conjugado con cada pronombre, ¿no? Y el adverbio de frecuencia, que como hemos visto son never, always y demás. Entonces, aquí están, ¿no? Entonces tenemos los adverbios de frecuencia, perdón, el sujeto, el verbo to be y los adverbios de frecuencia. Aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos I am always tired, que significa siempre estoy cansado. Si se dan cuenta, primero va el sujeto con el verbo to be y ahí va el adverbio de frecuencia y obviamente el complemento va al final. No siempre es esto. Ya les voy a explicar algo después. Por ejemplo, aquí tenemos we are often happy, que significa a menudo estoy feliz. De la misma forma está primero el verbo to be y después ve el adverbio de frecuencia. Entonces eso. Aquí yo les he hecho 4 oraciones. Como pueden ver, en la primera nos dice I am always studying Spanish. Yo siempre estoy estudiando español. Si se dan cuenta, pues primero tenemos el verbo to be y después el adverbio de frecuencia. Ahora, una oración sin verbo to be. ¿Podríamos hacerla? Lógicamente. La segunda es una oración sin verbo to be. Y nos dice, you never come to class soon. Como se dan cuenta, no hay verbo to be antes, pero aún así la oración es correcta porque no estamos utilizando el verbo to be. En esta oración de you never come to class soon, significa tú nunca llegas temprano a clases o nunca llegas pronto a clases. Entonces, en ningún momento estamos diciendo tú eres o estás. En este caso, para las oraciones sin verbo to be, primero tenemos que poner el adverbio de frecuencia y luego el verbo. E incluso estamos en la primera oración, como pueden ver, está primero el adverbio y luego el verbo regular, ¿no? El verbo que no es verbo to be, lógicamente, valga la redundancia. En la tercera oración tenemos, en cambio, they are sad sometimes. Tenemos el adverbio de frecuencia después de esta palabra, después de este adjetivo, se podría decir. Pero es porque no vamos, o sea, esta es una forma, está correcto, pero si me ponen el SAT al final, también está bien. En todo caso, el adverbio tiene que ir después del verbo to be. Y en la última tenemos we are rarely quarantined. Nosotros raramente estamos en cuarentena. Entonces, eso chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, listen. No, Sí, no, listen. sí está entendido entonces. Sí. Bien. No hay nadie como tú. Y este es el Curious Fact, dato curioso que hoy día pues es el Día de la Tierra, ¿no? Bien, esto lo Sí. explico después. Ahora, a continuación les voy a explicar la tarea que tienen de acerca de este tema de los adverbios de frecuencia. Tienen que hacer, Va a mandar tarea. sí, pero para la otra semana pueden, hasta, o sea, tienen chance de presentar hasta la otra semana. Bien, escuchen, el deber es una oración con cada uno de los adverbios de frecuencia de esta imagen. ¿Sí ven? Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En total serían 12 oraciones, ¿no? Por ejemplo, dicen en la primera pregunta puede ser siempre estoy jugando fútbol, ¿así? Ajá. Ah, ya. ¿Así simples o bien largos? Eso ya dependerá de ustedes, ¿no? Si mientras algo más Pero con tal de que vaya ese, ¿cómo que se llama? adverbio de frecuencia. Ajá. Ya. Entonces, pero igual traten de hacer oraciones no tan simples, ¿no? Así vamos enriqueciendo lo que es la parte del vocabulario. Muy cortas tampoco. Claro, muy simple tampoco. De todas Solo formas, una hora. quien pone una oración simple. Dos oraciones, diga. ¿Mande? No, con dos oraciones. Una oración Una cada uno. de frecuencia. Total, son Son 12. 12. 13, creo, 12 o 13. Sí, por ahí. Ah, ya. De todos los verbios.
Adverbio. Sí, de todos los adverbios, perdón. Bien, entonces, 12, son 12. En inglés, sí, pues, decimos con, bien, entonces, ¿Para cuándo, Licen? ahorita les muestro. Inglés, vamos con los del 10º primero. Bien, esta tarea adverbios de frecuencia. Bien, esta tarea sobre 10 también, ¿no? Van a entregarlo de hoy en 8, el 29 de abril. Hasta la... Licen, Dígame. y el primer deber de inglés que yo ya le envié, ¿sí le llegó? Sí, ahí debe estar, ya vemos. Pero igual yo le reviso luego de que pase la fecha de entrega. Solo quería asegurarme si había llegado. Ya vemos. ¿Qué curso es usted? 10º. Ya, pues, bueno, ya aquí está primero para los de 10º la tarea. Aquí está. Sí, una persona ha presentado, Diana Ruiz Chila. Bueno, de este Es mío, correo. Licen. Sí, ya. ¿Solo él? Sí, solo este tengo. Ya le envié. Y sí, aquí también hay otro de Jenny León. Sí, ese es mío. Ah, ya. Bien, entonces, ahora con los de noveno, vamos a buscar noveno. Aquí está. Así mismo, ¿no? Los adverbios. Adverbios de frecuencia. Así mismo sobre 10. Y la fecha igual. Es el 29 de abril, 11 de la mañana. Bien, ¿claro hasta ahí? Chicos, ¿entendido Sí, hasta ahí? Licen. Ya. Bueno. Entonces, con todo, con quienes recién se integraron a la clase, hasta aquí voy a subir Me tomé la foto. la clase, el video. Por favor, los micrófonos. Mira, me tomé con el... Bien, hasta aquí subiré el video a YouTube. Les paso el link. ¿Entendido entonces? Sí. Ya.